En la Manga del Mar Menor, en Murcia, se hace uno de los mejores arroces de pescado. Vamos a hacerlo con lubina. También podríamos hacerlo con dorada, curvina. El caldero de la Manga del Mar Menor es un arroz de pescador y humilde. Hoy se ha convertido en una joya gastronómica. A diferencia de otros arroces que se enriquecen con mariscos, este utiliza exclusivamente pescado. Su sabor es espectacular y muy apreciado por los paladares más sibaritas. Preparamos un caldo de pescado hecho con morralla. Es lo ideal, aunque también podéis comprarlo hecho. Aquí os dejo el enlace para hacer este caldo que aquí estáis viendo. Está riquísimo. Este arroz lo suelen explicar muy complicado. Y no es más que hacer un sofrito y añadirlo al caldo. Y el pescado que interviene en el sofrito se sirve aparte. Hagamos el sofrito que añadiremos al caldo. Se comienza sofriendo a baja temperatura los dientes de ajo hasta que queden dorados y tiernos. Luego los reservamos en un plato aparte. El pescado aparece en el sofrito, con las cabezas del pescado. En este caso es lubina, pero también puede ser dorada y a veces otros pescados. Y la intención es que el sabor del pescado quede en el aceite. Pero estas cabezas fritas que retiramos luego aparecerán más tarde. Pimiento rojo. Y atención que no siempre se incluye en la receta. En la Manga del Mar Menor propiamente no la incluyen. Sin embargo, en Cartagena sí incluyen el pimiento rojo. Lo reservamos junto con los ajos. Las ñoras, el pimiento que da personalidad a muchísimos arroces. Este es uno de ellos. Importantísimo freír a baja temperatura. Jamás quemarla, porque si no, amarga el arroz. Y la retiramos junto con los pimientos y los ajos. Y llega el turno de sofreír el tomate. Ha de ser un tomate maduro y rallado. Y a baja temperatura también lo dejamos reducir unos 10 minutos. Pasado el tiempo, sofrito el tomate, volcamos los ajos, pimientos y las ñoras. Y añadimos perejil picado. Y un tazón del caldo de pescado. Y ahora veréis por qué. También azafrán. Y ahora lo mezclamos y mantenemos a baja temperatura durante un minuto. Y lo trituramos todo. Por eso nos hacía falta un tazón de caldo de pescado. Y fijaros qué sofrito tenemos hecho. Un sabor extraordinario y con su punto del pescado. Volcamos el resto del caldo de pescado en el sofrito. Y le añadimos las cabezas de la lubina, en este caso, o del pescado que hayáis utilizado. Y ahora lo dejamos hervir 20 minutos a baja temperatura también. Pasado el tiempo, cortamos el fuego y ya tenemos el caldo con el sofrito. Y ahora le retiramos las cabezas de pescado para que nos quede el caldo exclusivamente. Magnífico. Vamos a hacer la lubina, pero antes os voy a dar
un pequeño truco. En el aceite un poquito de all y oli y unos ajitos cortados. Vamos a utilizar lubina, pero también os he dicho antes que es posible, por ejemplo, dorada, el mujol, la corvina. Hay que freír a media temperatura y unos 3 minutos por cada lado del pescado, de la rodaja. Ese es el tiempo ideal para que la carne de la lubina quede con una textura tierna y jugosa. Son muy importantes los tiempos en la cocina. Fijaros que hay gente que no tiene mucha técnica cocinando, sin embargo, tienen sensibilidad y les salen platos maravillosos, porque saben aplicar bien los tiempos y el fuego, el calor, consiguiendo los sabores originales del ingrediente. Y frito el pescado lo reservamos en un plato aparte y nos queda el aceite con el colágeno del pescado, con el sabor del pescado. Y asimismo vamos a reservar junto con el pescado los cortes de ajo frito y nos va a quedar exclusivamente el aceite. Y en este aceite reside gran parte del truco, del sabor del caldero que estamos haciendo, porque sofreímos el arroz, donde comenzará a absorber el sabor del pescado. Esta técnica es algo que no todos los que hacen este arroz la emplean. Algunos no sofríen, directamente hacen el caldo y luego echan el arroz. Azafrán. Y hemos echado azafrán también cuando hicimos el caldo. Le pongo un poquito más para reforzar el color del arroz. Y llegamos casi al final. Vertemos el caldo en el arroz. 3 partes de caldo por cada una de arroz. Y se echa caliente. De vez en cuando trabamos el arroz, lo vamos moviendo. Y lo mantenemos 8 minutos a fuego fuerte y luego 8 más a fuego pobre. Vaya arrocito, ¿eh? Podéis haceros miembros del canal y apoyar el canal. Así me ayudáis. Preguntando tendréis ayuda personalizada. Vídeos exclusivos solo para miembros. Y los estrenos antes que nadie. Que tengáis un feliz día.